Hola a todos y a todas. Mirad, arroz con pollo. Está riquísimo y súper fácil. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Quedaros hasta el final. ¡Comenzamos! Os paso los ingredientes. Necesitaremos medio pimiento rojo cortado así a tiras como estáis viendo. Un pimiento verde cortado a trocitos. 4 ajos que los hemos marcado por la mitad, solamente marcados, pero así no saltan. Un poco de perejil, guisantes, medio kilo de pollo, en mi caso es pechuga, pero podéis poner también muslo o alitas. El arroz, a mí me gusta mucho este, de la marca esta, el Sabroz, queda muy bien. Y caldo, si no tenemos caldo, pues añadiremos agua. ¡Comenzamos! En una paellera ponemos un poco de aceite, sí, que cubra un poquito, y ponemos los pimientos rojos, que es lo que más le cuesta hacerse. Se vayan tostando así, y le pondremos también los 4 ajos marcados. Ponemos a precalentar también el horno, calor arriba y abajo. Yo lo pongo 200 grados, dependiendo siempre de vuestro horno. Si es muy fuerte, ponerlo a 180, ¿vale? Pero el mío no es muy fuerte. 200 grados, al calor arriba y abajo, y acabaremos la paella en el horno, en el segundo escalón de abajo. Cuando ya empieza a sofreír, le ponemos también el pimiento verde y vamos moviendo así, con alegría. Y ponemos el pollo. Le ponemos la sal al gusto y la pimienta también al gusto, y si nos gusta pues sin pimienta. Dejamos así, vamos removiendo hasta que se selle bien también el pollo. Hasta ahora ya está sellado el pollo, y se me ha olvidado decir también tomate triturado. Yo le pongo, podéis usar también del frito, del mismo cazo que vamos a poner las medidas del arroz. Le ponemos un cazo y seguimos sofriendo con una cucharadita de azúcar, siempre al tomate triturado y al natural, para que le quite la acidez. Así nos queda perfecto. Y dejamos que se sofría bien el tomate. Hasta ahora ya tenemos el tomate sofrito. Le ponemos como una cucharadita de pimentón antes de que se nos queme, que se quema muy pronto el pimentón, y le ponemos un poco de colorante o azafrán si tenéis azafrán. Yo no tengo hoy. Y ahora medimos. 1, está un poco congelado, todavía mi caldo. 2, pero esto enseguida se descongela. Y 6. Le hemos puesto 6 cazos de caldo. Entonces le vamos a poner luego con el mismo cazo 3 de arroz, porque siempre la medida se mide así: 1 de arroz por 2 de agua o caldo. Que ahora dejamos que se descongele este poquito de caldo. Si le habéis puesto agua, que hierva un pelín, que empiece a hervir, y le ponemos el arroz. Hasta ahora le hemos puesto el caldo, y ahora toca el turno a los guisantes. Le ponemos los guisantes, el perejil. Yo lo hago así en grande, que luego lo apartaremos. Y esperamos a que empiece a hervir. A la que empiece a hervir, ponemos el arroz y se va al horno. Hasta ahora esto ya empieza a hervir. Entonces yo ahora paro el fuego y le pongo de la misma medida que he medido el caldo. Le pongo de 1. Hemos echado 6 de caldo, pues 3 cucharones. Lo podéis hacer, si no, pues con vaso, como vosotros queráis, pero siempre de arroz la mitad que de caldo.
y 3. Movemos así un poquito. Y Arnau no lo pone en el horno, que yo no puedo. Lo pongo en el horno, como os he dicho, calor arriba y abajo, en el segundo escalón a 200 grados. 15 minutos. Mirad vuestro arroz, a ver cuánta cocción necesita. El mío con 15, aunque me pone 18, me queda perfecto. Enseguida nos vemos. Y aquí tenemos el resultado. Mirad, ha quedado súper bien. Lo he dejado reposar 5 minutos. Con el horno abierto, pero dentro. Pero con la puerta abierta del horno y parado. Deseo que os guste, que sigáis ahí conmigo como lo estáis haciendo. Muchísimas más gracias a todo el que se suscribe. Y nos vemos súper pronto. ¡Hasta ahora!